Para mí el tráfico va a ir y no llegamos más. El peligro viene ahora, dame, yo te llevo la cámara porque no quiero que te pase nada. Oh no, dije el secreto a todos los hombres ahora. Ah, No, vas a tener que decir la verdad, si te gusta más el vino boliviano o el argentino. yo no sabía que existe helado de vino. Por eso yo quería un par de cuernos también. Mira lo que hay. ¿Ya tocaste una cabra alguna vez? Tiene hambre. Ajá. Me persigue, che. Hoy estamos en Salta, nos vamos hasta Cafayate y vamos a pasar por el Valle de las Conchas. Así que vamos a tener un recorrido impresionante, vamos a conocer los pueblitos del interior acá de la región de Salta y de Argentina, del norte argentino, que es donde estamos. Así que espero que les guste mucho, va a estar muy bueno. Ahora vamos a agarrar ahí la traffic que nos está llevando para hacer todo el recorrido y Y terminar el día degustando vinos. tomando vino otra vez. Pero esta vez vinos argentinos. ¿Dónde estamos? Club de Montaña Jarajmán, Salta. No, mirá lo que es esto, por Dios. Empezamos con la caída. Oh, mirá qué belleza, por Dios. Huachipas. ¿Viste Wow. que la montaña es como inclinada? Inclinada. Explicó que como que chocaron y quedó así. Parece un, no sé, que está hecho en la computadora de tan perfecto que es. ¿Vos te imaginabas, Lisana, que Salta, que Argentina tenía texto? No, es hermoso como vos. Gracias, mi amor. Pero no, creo que es más lindo que yo esto. No. Yo quiero saber qué es esto. ¿Un cactus Parece seco? un cactus, ¿no? Yo nunca había visto esto. Si es un cactus, es increíble cómo está por dentro, ¿no? Parece eso que te usás para limpiarte los talones del pie. Sí. Cuidado, Lisana, no te vas a patinar ahí. Que volás. Qué bello, por Dios. Ahora estamos en la garganta del diablo. No estamos en las cataratas. Claro. Estamos en la quebrada de las Conchas. Qué nombre que le pusieron. Yo no sabía que el norte argentino era tan increíble así, que tenía unos paisajes. Y eso que soy argentino, ¿eh? La cosa es que Argentina es demasiado grande. Exacto. Che, qué cantidad de gente que hay acá, ¿no? Sí. Esto es más famoso de lo que uno se imagina. Mirá lo que es esto. Qué increíble. Llama la atención también el color de la piedra. Sí. En el último video Mateo dijo, ¿viste que en Argentina la tierra es negra? Es verdad, le refiero, che. Creo que hasta acá nomás se puede llegar, ¿o qué? Hay unos, o sea, ¿Se hasta ahí, puede ¿no? trepar? No sé. A ver, vamos a ver. Mira, sube la gente. Lisana, ¿cuándo vamos a volver acá a ver esto? Nunca más. ¿Por dónde sube la gente? ¿Por acá? Sí. ¿Sí? No, ¿crees que...? No, mira, estás cayendo. ¿Cómo hicieron? Por ahí. Ah, por acá. Sí, ahí y allá. Y andar poniendo los pies en los pocitos. Pues Lisana, sabés que a mí me gusta la aventura. Pareces el mono Titicaca, mi amor. No sé qué es. Vos me lo enseñaste. Agua. ¿Pasá la cámara? ¿Vas a venir, Lisana, o no? La cosa es que nos dijeron 15-20 minutos, ¿no? No, está loco. Mateo está siempre loco. Siempre. Ah. Mira, mira, mira. ¡Wow! ¡Mira lo que es esto! ¡Wow! Ay, eco. ¡Wow! Son por estas cosas de la vida que a mí me gusta viajar. Porque mira lo que es esto, gente. Y esto es vida, esto es estar vivo. Esto es vivir. Es adrenalina, aventura, todo junto. Miren lo que es esto. O sea, es como que las rocas se chocaron y se abrieron, ¿no? Es como un redondo, ¿viste? Sí. Y también es como inclinado, no es recto. Vení, mi amor, vamos a intentar llegar hasta allá. ¿Viste el eco que hace acá arriba? Sí. No sé cómo vas a subir ¿Por ahí. acá? ¿Por dónde subieron? Por acá, mirá. Para mí el tráfico va a ir y no llegamos más. ¿Eh? No, que espere. Ah.
Mirá, Lisana, tenés Ay, que trepar por acá. Dale, Lisana, vos podés. Poder es querer. Estamos llegando hasta la garganta adentro. Che, mi amor, ahora preciso de ayuda. ¿Vamos hasta allá arriba de todo? mano, ¿Por? no podés. Gente, quiero hacer un agradecimiento muy pero muy especial a Monumental Travel, que fue la agencia que hizo posible que hoy nosotros estemos conociendo este lugar increíble acá, como pueden ver. Así que si quieren contratar este tour o muchos otros más por el norte argentino y otros destinos buenísimos como este, les dejamos acá en pantalla el WhatsApp de la agencia, las redes sociales para que los puedan seguir y aprovechen de estos lugares que son increíbles, gente, porque viajar, gente, es vivir. Así que disfruten mucho. Monumental Travel, muchísimas gracias por este video. Qué lugar impresionante. En la cámara queda precioso. ¿Sabés lo que parece eso, Lisana? ¿Ah? Un esfoliatelo. Esfoliatelle. ¿No parece? Me encanta Esfoliatelle, voy a poner una foto. ¿No parece un esfoliatelo? Sí. Pero marrón. Sí. ¿No te parece loco que debería estar como recto, pero está así, no? Claro, está así, parece que se te va a venir arriba. Sí. Creo que es uno de los lugares más grandiosos que yo me metí adentro en mi vida. Esto. Y eso que Mateo ha metido, ¿eh? Ah, Ya nos metimos por todos lados. creo que ya pasó 20 minutos. Creo que ¿eh? sí. Hay que... Che, ¿seguimos hasta allá o no? No, no. ¿Por? Porque no está el tiempo. Creo que bajar ahora está más difícil, ¿eh? Sí. El peligro viene ahora, dame, yo te llevo la cámara porque no quiero que te pase nada. Ahí voy, mi amor. Poquito a poquito, suavecito. Ah, 35 años de mi vida me llevó para conocer el norte argentino, ¿eh? Ahora sí viene la... Sí, con el piso y vas bajando. ¿Te tope en alguna? Al revés. Y hay que venir con el calzado. adecuado, ¿no? Sí, porque estos lados. gracias. Hasta luego. Hay que venir con un calzado que agarre mejor, ¿viste? Sí, esas zapatillas ya no andan más. Mis zapatillas parecen que tienen, no sé... ¡Oh! Casi me maté. Ya. ¡Ah! Mira el culo de Lisana. ¿Cuánta gente? Creo que es un destino muy famoso, este lugar. Vai ganhar Copa esse ano, Brasil ou Argentina? Vai dar Brasil na final com a Argentina e o Brasil vai ser campeão. Ok. Gracias. De nada. ¿Puede? Ahí está. De nada. Bueno, amigo, si me da la mano te agradezco. ¿Todo bien? Gracias, hermano. Por favor. Gracias. Mi amor, casi te mató. Gracias. Gracias, amigo. Trabaja con esto, ¿eh? Se va cortando y va haciendo el dibujo. Qué lindo. Wow. ¿Cómo están los precios? Por ejemplo, este o este. Están 500, 400, 500, 2000. ¿Cuál te gustó? Todo. El color de la madera es natural, es como el horizonte. Y después tiene otra madera como una luna. Ah. Palo santo, mistol, tusca, quebracho colorado. ¿La madera es de acá, señor? Sí, de acá de la zona. ¿De la zona? Sí, claro, nosotros ¿Cuál? vivimos acá. ¿Aquella qué madera Ese. es? Sí, ¿Está? Hermoso. ¿Qué tiene? ¿Una llama? Sí, todos los souvenirs que Visuales llevamos algo que está tienen en una este alpaca. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Buen viaje. Que Buen tenga viaje. un buen día. Hasta luego. Chao. Bien. ¿Contenta, mi amor? Sí, de cada lugar, no cada lugar. Cada país. Claro, algo Cada país es chiquitito, un sí. recuerdo. Porque si no, no entra en la mochila de 5 kilos. Sí. Lisana quiere comprarse todo, pero no entra, le digo, Lisana, no entra.
Che, quedé re emocionado que subí hasta arriba de la garganta del diablo. Ahora puedo decir que entré a la garganta del diablo. Que no es la misma del norte. ¿Que no es la misma del norte? No es la misma de Misiones. Que no es la... Muy bien dicho. No es la misma de mismo. de las cataratas. Aquella que hay del agua. Iguazú. Esta es otra. Esa sí que realmente es la garganta del Del diablo. El agua que cae es impresionante. Sí, sí. Esta es Esta es seca. gargantita. Una gargantita seca. Gracias, hasta luego. Chao, ¿de dónde son? De Europa, ¿De qué lado? Estonia. Pero ¿cómo hablan también castellano? Bueno, yo nací en Santa Fe, pero me fui a los 14 bueno. años. Muy chiquito. Claro. Y ella es de allá. Pero aprendió. A ella se le nota Sí. la tonada. A vos no, A mí no. Toña. A vos se te nota Claro, el santafesino. Un castellano mejor. Sí. Entonces vos sabés de lo que hablo. Sí, fuimos con ella a la otra garganta del diablo ¿Ah, también. sí? Sí. ¿Te gustó? Sí, hermoso. ¿Viste? Es espectacular. Sí. Es imponente. Es imponente, te da como un... La primera vez que lo ves te causa un impacto. ¿Y no fueron a Calafate, al sur, a ver el glaciar? Todavía no llegamos hasta el sur. Creo que el año que viene. Bueno, cuando van, yo te digo por lo que yo sentí cuando llegué con mi marido y mi hijo, se nos acabó el aire. No ¿Qué es? podíamos... Era nada, el silencio total. La perfección de la naturaleza. Era solamente escuchar el ruido del glaciar, de los hielos, de cómo se quebraba por adentro el glaciar. Eso es imponente. No dejen de ir Sí. si tienen la oportunidad, chicos, porque eso es fabuloso. ¿Ustedes de dónde son? De Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires mismo. Chicas, Chao, buen viaje. éxitos, chao. Uy, que nos deja el tour, Lisana, corre. Che, pará, Luis. Perdón, Luis, estábamos muy emocionados de allá arriba. Que no parecía. No. Cada vez mejor. Yo estaba emocionado con la garganta del diablo, pero ya me olvidé después de ver esto. Hay más souvenirs. No, hay mate hecho Lisana, seguí derecho. mate hecho de piedra, man. Mirá, qué lindo, y tiene hasta hierba adentro. Hola, ¿qué tal? Hola, amigo. Buenas. Wow. Ahí no puedes subir, mi amor. ¿No se puede escalar acá? ¿No? Puedes cantar acá, Lisana, si querés, es un anfiteatro. Yo no. Pero dijo el guía que hasta hacen conciertos o graban música acá. A ver. Están tocando música, creo. Te voy a dar un dinerito. Qué bueno, ¿no? La guitarrita chiquita es un charango, le dicen. Y la flauta. Hermoso. Sí. Mateo ya quería subir. No, le dije No no se sé. puede trepar acá, no me dejan. Mm. Acá la señora que me cuida no me deja trepar. Porque ella me está cuidando. Yasmín, le digo, ¿ya vienen? ¿Ya vienen? Ella me está cuidando. Porque yo A no- los dos, no, yo soy Yasmín, como un ya niño. vienen. No, ya vienen en la parejita. Sí, venían atrás nuestro. Perdóname, yo estaba... Porque yo donde veo un lugar para treparme me subo. Igual, mi nieto, ¿Viste? tal cual. Dale. Yo ya conozco, le digo, dale, le digo. Me encantó. A mí me sorprendió la cantidad de gente. Eso principalmente. O sea, el turismo acá nacional es muy fuerte en Argentina. Pero hay Se también llena. unos españoles. Pero poco, me pareció más locales. Claro, Pocos eso sí. extranjeros vi. Brasileño. Ah, Israel. brasilero, ¿verdad?
brasilero, un español, pero la mayoría son de Argentina. Y acá van a tener un mirador, acá en la parte inferior, pero también van a tener un mirador en la parte superior. Mucho cuidado si van a subir al mirador que está en la parte de arriba, ¿sí? Mucho cuidado al bajar sobre todo, ¿sí? Así que bueno, Para una vos eso. fotográfica. ¿Te recuerda algo esto, Lisana? No. A mí tampoco, es como este tipo de roca y de color. Porque te acuerdas que en Perú había un montón de roca así, pero era de otro color. Sí, era claro, amarillo. Sí. También está lleno acá, Lisana. ¿Qué es eso? Algo, ¿Qué? algo. Pero seco. Allá hay vino. Seco como mis talones. Ah. ¡Opa! Lisana es todo terreno ya. Sí, 4x4, ¿no? ¿Vamos a subir ahí? Ay, Mateo, por Hay un camino ahí. Mateo. Pero déjame ver nomás un pedacito. Vení. Ah, este chico. ¿Cómo? De acá la vista es mejor todavía. No vayas Que no más. nos vea el guía que me va a cagar a pedo. No vayas más. Pero ¿por qué hay un camino? Ah, se puede subir hasta acá nomás. Claro. Mira el agua, mira. Se secó todo. Toda esta ruta, Lisana, podés hacerla en auto, en moto, en bicicleta, caminando. Y tenés todo ese paisaje espectacular. En moto sería bueno, ¿eh? Sí. Pero la última vez que fui en una moto, mamita. Miren el paisaje que tenemos acá a la derecha. Que pueden bajar, hacemos una foto y continuamos. Última parada. ¡Wow! Qué loco ese árbol amarillo. Sí, verdes. Un árbol verde mostaza. No, mira lo que es esto, Lisana. La mejor vista de mi vida. Cuidado, Lisana, por Dios. De más de 1000 metros acá, yo creo. Ah, qué exagerado. Sí, no, exagerado. Mira lo que es esto. No es 1000 metros. ¿Qué no? Es altísimo. Tené cuidado. 50. 50, y bueno, te caes ahí y te haces pomada. Bueno, pero 1000 no es. Te agarro. Bueno. Ahora me agarras y cuando vos subes, yo tengo que... Che, el guía explicaba que esto es un desierto. Es una zona desértica. ¿Qué le parece, señor? Maravilloso. Maravilloso. Sin palabras, sí, sí. ¿Como en Barcelona? No exactamente. Exactamente. No exactamente. Sí, sí. Un poco diferente, ¿no? Un poquito diferente, sí, sí. Está bien, está bien. Es adictivo este paisaje. Te lo quedas mirando y querés ver más y más y más, sí, ¿no? sí, sí. Es verdad. Va a tener la forma de un barco. Wow. Se la conoce como el hundimiento del Titanic. ¿Sí? Generalmente el efecto es mucho más increíble cuando trae más agua al río, que eso sucede en el verano. ¿Vamos a probar vino otra vez, Lisana? Sí, esta vez puedo. Che, ¿será que después que probemos los vinos se va a poner la trafia otra vez media Ay. alegre como nos pasó en Tarija? Y Van a empezar aro. para eso hay que tomar mucho vino y creo que hoy no es. No es el caso. No. Mirá Lisana ahí sentada, parece la dueña de la chacarera. ¡Wow, Lisanita! Hasta ahora los vinos que hemos probado, Mateo compró un vino boliviano también para el cumpleaños, así que pude probar un vino boliviano. Son bastante dulces, no son como Seco amargo. seco amargo. Yo soy más del seco amargo, Si a vos siempre te gustó lo dulce. pero en el vino no. O sea, quiero ese amargo, no sé. Como el café, quiero amargo. Aunque son muy ricos, ¿no? Pero falta probar uno que sea así amargo. Un tinto seco tiene que probar Lisana. Un Malbec de Argentina. En Estonia solíamos comprar, creo que vinos Italia, Argentina y Chile, esos tres países. Porque eran los que más opciones había, los más ricos y mejores precios. Claro.
Y el que siempre compramos, ¿cuál era? Compramos- Toro Concha. ¿no? Concha y toro. Eso. Concha y toro. Eso A Lisana le gustaba la concha y el toro. ¿Qué país El era? vino. ¿Qué país era? No sé si es chileno o argentino, no me acuerdo más. Cuánta gente, ¿no? Bienvenidos a Bodega Vasija Secreta, mi nombre es Adriana. Les comento que vinieron a visitar una bodega familiar que data como una de las más antiguas de Cafayate porque la producción la comenzó en el año 1857. Acá pusieron las uvas. Sí. Y giraban. Una máquina italiana, Lisana. ¿El vino origen de dónde? ¿De Grecia? De Italia. No. No sé. Tipo, ¿viste que hay en la historia greca? Sí. Tipo los dioses con los uvas y vino. No sé, Me parece, mi amor, que estás necesitando una copa de vino. para hablar mejor. Sí. ¿Viste que en el último video en Tarija, hoy en día es como una cosa gigante de metal? De ¿no? aluminio. Ya antes era esto. Claro, de madera de roble. La gata Flora en Argentina es esa persona que se queja de todo, Ah, que nunca está feliz. explicó que no es Eso. amargo, es otra vez dulce. Exacto. Entonces hicieron un vino para agradar a todos. Nada le viene bien. Nadie le viene bien. Acá al lado mío tengo una gata Flora. No. La gata Flora Lisana. No. No, mentira, Lisana es bonita. Mira qué lindo sentarse ahí abajo. Oh, tomar un vinito ahí, ¿eh? Con mi gata Flora. Ah, No eres mucho que después te falta, ¿eh? Claro. Te doy un consejo, mirá que... Tiene experiencia el señor ya en el asunto. Cuidado. No, la guía dijo que la casa es colonial con mezclado italiano. Ajá. Ah, todo como le gusta a Lisana, mirá. Ajá. Llevar a Lisana a tomar un vino, comer un queso en una casa italiana, listo. Se enamora de vos. Oh no, dije el secreto a todos los hombres ahora. Ah, Che, pero ¿habrá vino suficiente para toda esta gente? no sé. Papá están un poquito, ¿viste? Oh, pero no entramos acá todos. Lisana, vas a tener que decir la verdad, si te gusta más el vino boliviano o el argentino. Oh, pobrecita, la puse en aprietos. Yo no digo nada. Ese es el gata Flora, Lisana. Ahí está, mi amor, el que tenés que probar. Pobrecito. Por acá se le va a hacer la degustación. Primero vamos a probar el torrontés semidulce. Vino frutado en nariz, aromas a frutas blancas frescas. En boca va a ser semidulce, ¿sí? Justamente por eso es el nombre. No es ni tan dulce ni tan seco. Gata Flora. Exactamente. Como segundo vino vamos a probar el Malbec. Vino que tiene 6 meses de roble. Aromas a café, a chocolate por la madera. Y en boca va a ser seco. Para carnes rojas va a ir bien este vino. Adelante, pues. ¿Por qué te Porque se llama Gata Flora el vino. Yo no entiendo, no sé. Gata Flora es la mujer que se queja de todo, mi amor. Sos mi gata Flora, amor. Ay, mi amor. Me gustó. Fresco, frutado, ¿Alguien más se quedó? ni tan amargo ni tan dulce. Rico la Gata Flora. Este es Malbec, ¿no? Malbec Gata Flora, sí. Malbec Gata Flora también, mi amor. Bueno, vamos a ver cuál es mejor. Si es Gata Flora, tal vez te guste. Al inicio tiene mucho gusto a esa madera, donde está, y después es amargo. Me gustó. Pero me gustó, es rico. Ah, lavando los dientes. A mí me gustó porque es un tinto seco que no es tan seco. Esa sería mi descripción. Tenés la boca sucia. Ah, la voy a probar. Tenés la boca sucia. ¿Sí? Sí, mi amor. Sí, Isa. Tenés la boca sucia. Este es el momento, Mateo, que prueba la cerveza de cada país que va. Está heladísimo. Muy bueno, gente. Lisana, vos ya comiste empanada en Estonia. En Argentina también. A ver. En México, Perú, Bolivia, todos los países. De todos los países. Probaste empanada a ver si te gusta. Empanadas salteñas, son muy famosas. Salteña de La Paz. Muy rico. ¿Buena? Fa.
el tamaño de ese rollo. Me gustó. ¿Sí? Y sí. Y pero a vos todo lo que es pasta te gusta. Pero quiero que pruebes el plato más típico y tradicional de Argentina, de los gauchos. Esto se llama locro. Esa es la comida del gaucho, Lisana, ¿eh? Estaba muy caliente. Me gustó. ¿A qué tiene gusto? Como un guisado un poco. Sí. Como una sopa pero más pesada. La Sí. última vez que comí locro tenía 15 años. Nunca más pude comerlo. No lo encontraba por ningún lugar. La infancia. Volví 20 años atrás en mi vida. Cuando en mi escuelita vendíamos locro para la fiesta de... No me acuerdo cuál era la fiesta. Nosotros vendíamos locro en la escuela, no sé para qué era. 25 de mayo, Día de la Patria. Vendíamos locro. El fanatismo de Lisana. Mira. Lo que hace tu abuela. Estos son las naranjas que sacan del árbol. ¿Ves? Que vos dijiste, ¿qué hacen? Dulce. Ahí están. Ah, No se mira. pueden comer porque son muy agrias. Eso es lo que te gusta a vos. Esto es lo que hace mi abuela, mirá, que me regala los dulces, digo, los tengo ahí para trancar la puerta. Ah, pobre abuela, se enoja. No, son ricos los dulces de la abuela. Mirá los ponchitos, ya tengo un poncho. Este, Lisana, es el charango, que es la guitarrita que estaba tocando el señor. Mira, me encantó el ponche. Qué hermosura. El guía dijo que venden helado de vino. Yo quiero probarlo porque es algo único. Yo pensé que era una ciudad, es como un pueblo. Yo también. Yo pensé que era un pueblo y es una ciudad. No, al revés. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Es verdad que acá hay helado de vino? Son dos sabores. Torrontés, blanco y ¿Tiene de vino Gata Flora? ¿O qué vino es? no podríamos decir. Ah, puede ser cualquier tipo de vino. Es de vino, es único. Se lo creó en el año 94 y es único en el mundo. Oh, bueno, vamos a probarlo porque esto es algo histórico. Vamos a probarlo esto. ¿Dos vinos pediste? Sí. Oh, vamos a salir acá con saltando en una pata. Dicen que el helado de Argentina es el helado más rico del mundo. ¿Vos qué dirías, Lisana? Yo comparto italiano y argentino. Los dos son. Che, es vino blanco y vino tinto. Sí. Ah, espera que le pago a la señorita, si no. De acá se le siente el olor a vino. A ver. Madre mía. A ver. En blanco es tipo vino blanco, se siente el alcohol. Es dulce, pero se siente el alcohol. El tinto tiene gusto a vino tinto. Ah, eso tiene gusto a vino blanco y eso es vino tinto, ¿no? Se nota el gusto. O sea, no es que parece que este vino es realmente de vino. Ah, bueno. Con fiesta y todo. Es bastante fuerte, ¿eh? Es como tomar vino congelado. Sí. Para mí, este es vino congelado. Y este es un vino de buena calidad, porque tiene buen gusto, congelado. Si lo derretí, te tomás un vino, básicamente. Un tinto y un blanco. Riquísimo, gente, riquísimo. La verdad, una sorpresa este helado porque yo no sabía que existe helado de vino. Segundo, que sea tan realístico. O sea, ¿vos habías escuchado de eso? No, y no es tipo, a veces vos te tomás un helado de, no sé, de algún sabor, ¿no? Qué sé yo, un sabor raro. Hay heladerías que venden con sabores raros. Pero yo no le sentía el gusto tal cual es lo que me estaba comiendo. Siempre era como una cosa parecida. Esto es realmente como si te tomas vino congelado. Realmente esta fue la sorpresa del viaje. Obviamente, sacando la garganta del diablo, todo, ¿no? Pero vino de helado, gente. Buah. Helado de vino. Ah, helado. Ya viste, con la cerveza ya no sé más lo que digo. Me gustó el pueblo. Es lindo, es organizado y tiene un paisaje espectacular ahí atrás con toda la montaña. Ay, pobrecito, mi amor. ¿Es tu amigo? Él es un perro salteño, mirá cómo es tranquilo. Ay, bien.
Miren, pobres. Pobrecito, mirá, él también quiere el helado de vino. Fue a la escuela y se portó bien, dijo la profesora. Mi amor, no puedo más venir porque el perro se pone mal si no le hago. Como puedes ver, Lisana, ese perro no es castrado. Está demostrando un poco, Se está mostrando porque tiene sus dotes bien marcados. Lisana se cae de risa. Che, me encanta porque la gente para acá y no te toca bocina. Qué respetuosa. Miren, no hay un papelito en la vereda. Está lleno de papel ahí, tirá. Toma, mi amor. No querés más ya. Es que es bastante fuerte, pero tengo que decir que estoy re llena, mi amor. Yo pensé que estabas embarazada. Ay, no. Qué hermoso paseo, che. La gente de Salta, de Jujuy, son los argentinos más parecidos que yo diría a lo que es Bolivia, Perú. Siento como que es un argentino muy tranquilo. Te conectás enseguida porque es la gente tan simpática y amable. El norte de Argentina tiene otra energía. Como es mi primera vez, la impresión que estoy teniendo es muy arriba de las expectativas que yo me vine acá esperando. ¿Qué dice? Pueblo fiel, obispo, sacerdotes, diáconos. Qué belleza. Me encantaron los colores. Siempre agradezco en una iglesia por llevarnos bien, por la vida que tenemos. Le pido que ayude a los otros, que la gente sea más feliz, pido por los otros. Gente, yo agradezco cada visualización que nos dan y me hace muy feliz si se suscriban al canal. Muchas gracias, los queremos mucho. Esos son los famosos castillos. Cada uno de esos representa un castillo de piedra. Yo no veo el castillo, Ahí, amor. pero 1, 2, 3, 4. no me recuerdo. Sí. Mirá, Lisana. ¡Uhú! Lisana no. Lisana y Mateo. Lisana. ¡Oh, Lisana, mirá! Rico, ¿Sí? gracias. Bueno, yo quiero probar también. Qué rico, ¿no? Sabor del encuentro. ¿Cómo era la propaganda de quién? Sabor. Mirá qué belleza. No. Si hay animales, Lisana no quiere ni saber más de las vistas. Pero si escupa, No escupe. Wow. Esta no escupe. Acércate de a pouquito. Pode vir, ela é boazinha? É boazinha? Eu acho que sim. Ai, sou brasileiro? Não, mas eu falo português muito bem. Ah, no, ni en pedo. La pared era de rocas, pero la gente se encontró aquí. La parada para ver las rocas, pero vinieron a ver todas las llamas. Le tienen que dar comida, mirá. Ahí el señor está explicando. Lisana, ahí, agarra del señor. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ella no quiere foto gratis, quiere comida. Lisana, dale de comer. Oh, Lisana. Ahí está. Mirá, y se deja tocar si les da de comer. A ver. Mira qué cosquilla. ¿Viste? Lisana contenta que le dio de comer una llama. Viendo formas erosionadas muy importantes. Mira lo que se... Wow. Oh, Vos ves así, yo después no me la quiero comer. claro, pobrecita, me da una pena. Ay, mi amor. Mirá cómo se rasca. Por eso yo quería un par de cuernos también. Así me rasco un poco, ¿viste? Cuando me pica la espalda que me tienen que rascar. claro, podría. Yo le digo a mi señora, póngame los cuernos, póngame.
Ay, era un chistecito, gente, disculpe. Qué vergüenza. Mira, de donde empezamos el día lo terminamos, Lisana. Muchas gracias a Monumental Travel por esta linda experiencia. Gracias, gente, a ustedes también por vernos y nos vemos en el próximo video. Los queremos muchísimo. Hasta la próxima, chao.